Cuando tenía 17 años me invitaron a una cita. Era un compañero de la escuela que tenía bastante buen físico, era rubio, de ojos claros, y venía de una familia bastante acaudalada. Nos encontramos en el puerto. La cita era arriba de un barco. Era un chico bastante buen mozo, alto, musculoso, deportista, rubio, ojos claros. Era un buen partido, podríamos decir. El chico me invita a navegar en el barco de su padre. La escena era perfecta. Atardecer sobre el río, botella de champán en una frapera, dos copas, unos snacks, risa que va, risa que viene, empezamos a besarnos. Una cosa lleva a la otra y de repente, en el fragor de la situación, me doy cuenta de que no le sentía el bulto. Yo me empiezo a poner un poco nerviosa porque no entendía si era que yo no estaba como despertando eso en él o qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? En un momento decido deslizar mi mano por adentro de sus pantalones y enterarme 100% de qué era lo que estaba sucediendo y me doy cuenta de que en realidad tenía un pito chiquito. Él se da cuenta de que yo me doy cuenta, da como un salto para atrás y queda parado en una imagen que no voy a olvidar nunca en mi vida, que es él sobre la cubierta del barco con los pantalones bajos y mostrando su pequeña cosita y yo de los nervios estallo de la risa. El tamaño del cuerpo de ese hombrecito en contraste con lo que le había tocado entre las piernas. Él, en vez de subirse los pantalones y dar por terminada la cita en este bochorno, se empieza a poner cada vez más colorado y se empieza a agitar y tenía una cara y un gesto bastante serio, pero seguía de alguna manera eh, con su pequeño incidente bastante excitado. Esa fue la primera vez que me las vi de cara con el SPH. Esta historia que acabas de escuchar no es real. Es parte de una serie de videos que yo grabé, obviamente en inglés, en mi página. Bienvenida al primer episodio de este entrenamiento para Baby Dolls. Existe una narrativa muy extendida y profundamente equivocada de que los sumisos son víctimas. Esta idea suele surgir de personas que no entienden que las dinámicas de poder pueden ser consensuadas. O tal vez proyectan sus propios miedos, inseguridades, creencias sobre relaciones que no les resulten familiares. Un sumiso no es alguien que no tiene poder, sino que es alguien que elige delegar su poder a otra persona. Y esto hace toda la diferencia. En las dinámicas sanas de dominación y de sumisión, el poder no se pierde, sino que se otorga. Esto significa que la persona sumisa tiene criterios, tiene límites, tiene deseos, sobre todo tiene la capacidad de retirarse en cualquier momento. Lo digo por si alguna de ustedes está sintiendo culpa por hacer sentir mal a la otra persona. El consentimiento no es solamente un requisito inicial, sino que es un proceso continuo. Un sumiso decide a quién someterse, por cuánto tiempo, cuáles son sus límites. Y esto no es debilidad. De hecho, si lo pensás, es un empoderamiento del propio deseo. El sumiso tiene mucho más control de lo que parece a primera vista. Porque sin su consentimiento, sin su entrega, la dinámica se cae. Es lo que siempre traemos a colación en todos los guiones de la Academy. Eh, Remarcar o recalcar de alguna manera que sin ese devoto no existiría una diosa. Sin ese acto deliberado de entrega y de sumisión, no existiría una mujer dominante. Con lo cual, agradecer esa sumisión o reconocerla de alguna manera a través de las palabras es importante. La idea de que un sumiso es víctima suele venir de
la incomprensión de extrema de parte de alguien que no puede entender cómo alguien desea ponerse en esa situación. Muchas personas encuentran identidad, relajación, placer, conexión al estar en un rol de sumisión. Y eso no las hace menos autónomas, ni de menor valor, ni menos dignas o menos inteligentes. Confundir sumisión con victimización es ignorar el consentimiento. No podemos imponer una visión limitada de lo que son las experiencias humanas a nadie. Dicho esto, lo cual me parece fundamental y súper importante para entender que no estamos haciendo un daño a nadie, sino que es algo que la otra persona está buscando activamente y necesitando, vamos a lo práctico. Les relaté al principio de este video, es una experiencia inventada. Es una historia. Es una historia que tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho explotar en mi página, que es todas las posibilidades de narrativa que hay en la plataforma. Una de las cosas que casi nadie hace y la cual he vendido un montón, y las coaches de la Academy también lo hacen y lo hacemos activamente siempre, es explorar esto que es contar fantasías. Una de las cosas que me pasó cuando al segundo mes de tener la página fue encontrarme con eh, hombres que querían esto, el SPH. Y me acuerdo muy patente de un caso de una persona, de un fan, que en una sola noche me dejó casi $1000 por estar 3 horas, literalmente 3 horas de reloj. ¿De qué se trató esta sesión y por qué lo traigo esto acá a colación? Porque muchas veces nos limitamos mentalmente en pensar que una sesión debe durar 20 minutos, media hora, 1 hora, y después pensamos como que se nos van a acabar las ideas, como que no vamos a tener más nada que decir, o que no se nos va a ocurrir otra idea para traer. Y en realidad el SPH es una de ese tipo de kink que vos podés estirar todo lo que quieras. Todos en realidad son como medio infinitos, pero en SPH en particular hay un recurso que te recomiendo que uses para hacer énfasis en algo que particularmente le llamó la atención al fan o que a vos te llamó la atención, eh, que es la repetición. Es un recurso retórico de lo típico, característico de los discursos de humor, como por ejemplo podemos encontrar en un sketch de humor en donde siempre que entra el personaje dice lo mismo y se escuchan las carcajadas. Esto es porque es una característica de un discurso de humor la repetición. Es la misma razón por la cual funciona poner un apodo o funciona hacer siempre el mismo chiste, que es gracioso. Y es gracioso una y otra vez, y es gracioso porque se repite justamente. Entonces no tengan miedo de la duración de las sesiones, no tengan miedo de quedarse sin ideas, porque esto es exactamente lo que tienen que hacer. Tienen que repetir los hits de esa conversación, los momentos, los highlights, los momentos álgidos en donde notaste que hubo una reacción que particularmente algo le gustó, ¿no? Por ejemplo, ves una foto, te muestra una foto, obviamente. En esto se va a basar la mayor parte de la sesión en que la persona te mande fotos de diferentes cosas que vos le puedas ir pidiendo, pero eh, alguna de esas fotos te va a suscitar algo en particular que va a ser particularmente gracioso. Y eso lo podés hacer en un momento y después va a devenir en otras cosas la conversación, pero lo podés retomar una y otra vez y siempre volver a eso que te causó gracia o que al fan le gustó por algún motivo. De esto te vas a dar cuenta porque cuando al fan le gusta algo, te empieza a hacer preguntas sobre eso. Quiere que le expliques mejor alguna cosa que vos dijiste.
quiere que profundices en X y cosa que dijiste. Un error muy común de parte de las baby doms es pensar que eh, llevar adelante este tipo de sesión es mostrar desagrado. Eso está muy alejado de la realidad, si bien mostrar desagrado puede ser un recurso en algún momento de la sesión, no toda la sesión se sostiene a partir de mostrar ese desagrado. Lo digo porque en general se subestima muchísimo la posibilidad de usar el sentido del humor o hacer intervenciones que son un poco más inteligentes en el sentido de que van a derivar en más y más cosas para poder prolongar la sesión, ¿no? Por ejemplo, si yo cuento una historia, la historia va a ocupar un tiempo adentro de la sesión que obviamente va a hacer que el tiempo pase y dejarte con las ganas. Una especie de Sherazade de la página, ¿no? De la página azul. En un sentido práctico, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer en una sesión de SPH? En primer lugar, comparaciones, como ya saben seguramente. El tema de las comparaciones es the wittier the better. O sea, cuanto más aparentemente dismórfica sea la comparación, más gracioso va a ser. Por ejemplo, una vez me acuerdo que había comparado a un fan, bueno, no al fan, sino a su cosita, con la Torre Eiffel. Esto no tiene ningún sentido si vos lo escuchás racionalmente, ¿no? Pero era como la manera en la que él había sacado la foto, que lo había sacado como medio como el Puff the Giantess, ¿no? Como medio como desde abajo y quería ver como gigante. Em, de alguna manera metí esa comparación y fue un hito en la historia con ese fan. Para siempre me vino a hablar de la Torre Eiffel, para siempre. Otra cosa, por ejemplo, que con la que había comparado, bueno, tengo mil ejemplos de esto, pero por ejemplo, no sé, a un fan le dije que parecía porque yo tenía un souvenir de Cuba que me habían traído, que era una maraquita, que era un llavero maraquita. Y entonces yo le dije, mira, le puse el apodo Cuban Maraca, em, que era como Little Souvenir from Cuba. Eh, el fan no solamente quedó encantado y excitadísimo y para siempre me vino a hablar del Souvenir from Cuba, sino que se cambió el nombre. Se puso en el nombre dos maraquitas. Vieron que hay un emoji de maraquitas. Le encantó tanto que se cambió el nombre. Y se lo dejó así para siempre. Otro de los recursos que te va a hacer, te va a dar pie a que la conversación fluya es hacer preguntas. Las preguntas tienen que estar orientadas a, obviamente, cosas humillantes, ¿no? Y acá, the sky's the limit en cuanto a lo mala que podés ser, obviamente, ¿no? Bueno, nosotros tenemos como el guión de SPH que empieza, esta sección del guión empieza así. I have a lot of questions for you. I'm really curious to know. How do you... Ejemplo, ¿no? Pero con eso podés arrancar esta sección. Antes de hacerle una pregunta, le tirás esa intro, ¿no? I'm really curious to know. I have a lot of questions for you. I'm really curious to know. Las preguntas pueden estar orientadas a muchas cosas. Por ejemplo, pueden estar orientadas a cuándo fue la primera vez que se dio cuenta de que tenía un pitito. ¿Alguna vez le contó a alguien? ¿Qué dice su mamá sobre eso? ¿Cuál es la reacción? Bueno, obviamente, si es virgen, por ejemplo, pero ¿cuál es la relación? No, ¿cuál es la reacción que tuvo la primera persona que lo vio? Como hurgar en el pasado de su historia personal, ¿no? Eh, sos una especie de terapeuta de la pinchila.
¿Vos qué haces? Soy terapeuta de la pinchila. Terapeuta de pinchilas. Las preguntas, por supuesto, pueden ser infinitas, ¿no? Millones, infinitas potencialmente. Pueden estar en relación a otros kinks. Por ejemplo, disfrutas de ponerte ropa de mujer. Algo crucial. Los fans de SPH, por lo general, no en todos los casos, pero casi siempre, son también fans de otros kinks. Obviamente anal training, porque ¿de qué otra manera podrían satisfacer a una mujer dominante si no es agachándose? Pero también podrían ser un montón de otros, por ejemplo, cuckolding o todo lo que sea adoración. Y acá viene otro de los recursos que obviamente vas a poner en acción todo el tiempo, porque todo esto es para él una experiencia inolvidable, en tanto vos durante esto que va transcurriendo y que vas diciendo durante la sesión o el contenido pregrabado, eh, puedas mostrar el hecho de que hay realmente una imposibilidad física que pueda vincular a esa persona físicamente con tu cuerpo. O sea, hay algo sobre la imposibilidad de conectar con otro cuerpo de la manera eh, habitual, podríamos decir, o no quiero decir normal, pero la normada, vamos a decir, la manera normada por la sociedad, que es a través de, obviamente, el coito entre el varón y la mujer, siendo el hombre un dominante, activo, digamos. Eh, y en este caso hay una imposibilidad de eso, ¿no? Si sos una latina pigas, sobre todo puedes explotar esto, que es eh, algo que tiene que ver con el body worship, ¿no? Por supuesto, algo de mostrar el cuerpo de cierta manera, en donde esa pinchilina se estaría perdiendo en esa cantidad de exuberancia de la DOM, ¿no? Por supuesto que esto también podría llevar la conversación, podría derivar en Chastity Cage, pero no necesariamente, o sea, acá en todo lo que es linkear la sesión de SPH a otros fetiches, otros kinks, eh, siempre hay que leer muy bien, ¿no? Al otro. Hay que leer, hay que prestar atención a las cosas que nos contestan y que nos dicen para entender para qué lado puede llegar a ir, además de para SPH. Estos son los aspectos básicos de una sesión de SPH. Si querés aprender en profundidad cómo llevar adelante una sesión larga y jugosa de SPH, te espero en la Academy, en donde tenemos una clase de SPH donde vemos el guión y además también trabajamos cómo adaptar este guión a tu DOM persona para que tenga mucho sentido para vos decirlo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima entrega de esta serie de entrenamiento gratuito para Baby Doms.